Estudiando los miércoles el libro de Amós, y vamos a entrar otra vez a este libro, y te voy a dar 1 o 2 segundos para encontrar el libro de Amós. Es un libro pequeño, solamente 9 capítulos, profeta menor, y nosotros empezamos en Génesis y empezamos dando un repaso de cada libro, pero después de estudiando, estaba haciendo capítulo por capítulo. En el principio estaba libro por libro, empecé con Génesis en un servicio, yo di el libro completo. Y después estaba disfrutando el tiempo, después llegué a un capítulo por servicio. Y ahora me lucié. Y ahora estoy haciendo solamente algunos versículos por servicio, porque estoy teniendo un gran tiempo estudiando estas historias, y cuando empiezo ya lleno tiempo que necesito. Ya yo sé en las notas cuántas páginas yo necesito para predicar 1 hora. Yo escribo hasta yo llega a 9 páginas. En 9 páginas ya yo sé que ya son 1 hora, no puedo escribir más. A veces solamente un versículo ya yo llego a 9 páginas, a veces son 2 o 3, y yo escribo hasta llego a ese punto. Si querían quedarse 2 horas aquí, pues yo sigo escribiendo hasta 18 páginas y podemos disfrutar el tiempo. A veces cuando estoy estudiando tengo que predicar algunos versículos más, porque ese contexto y la historia, si yo predico solamente 3 versículos, se van a perder los restos de la historia, y por eso, como esta noche vamos a mirar capítulo 3, versículo 1 al versículo 8, para ver esta próxima parte de esta historia en este profeta Amós. Antes que empezamos, quiero empezar en oración para que Dios nos enseñe, y ahí en su asiento, oren: Dios, ayúdame a aprender de tu palabra esta noche. Y Señor, si tú me hablas a mí sobre algo que nosotros vemos en estos 8 versículos, que nosotros podemos obedecer y podemos crecer. Señor, gracias por este tiempo. Señor, vamos a estar mirando este estudio de Amós. Gracias por enseñándome a mí y animándome y ayudándome en mi vida personal cuando estoy estudiando. Y ahora quiero animarles a la iglesia como me ha enseñado a mí sobre estos versículos, para nosotros aprender lo que está pasando en esta historia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tengo un título para este tiempo que vamos a estar estudiando estos versículos, es la tarea de un profeta. Hermanos, quiero que entienda que el trabajo del profeta no es fácil. Muchos creen que solamente ir y predicar y enseñar a un lugar algo que el Señor le enseñó, pero va un poquito más de eso. Dios le ha llamado a ellos a llevar un mensaje a un pueblo de una profecía, algo que ellos no están haciendo, sobre desobediencia, y estos profetas tienen que predicar muchas veces fuerte para que la nación de Israel, como estamos hablando ahora, tenga arrepentimiento, regresen a Dios otra vez. Y muchas de las profetas le hacen mucha maldad a ellos, porque no quieren que ellos prediquen a estas personas. El trabajo de un profeta no es fácil. Ellos poseen cualidades de un intercesor por el pueblo ante de Dios, un mensajero de su palabra, de la palabra de Dios. Ellos están llevando la palabra de Dios a este grupo de personas. Ellos proclaman un mensaje de parte de Dios. Dios le da a ellos un mensaje para el pueblo, y ellos lo comparten con ellos. Y más cuando hablamos de profetas, estamos hablando del primer siglo, donde Dios llamó profetas para llevarle este mensaje a la nación de Israel. Un mensaje difícil. A veces les rechazaron, como hicieron con Amós.
que fue a predicarles a ellos, y como había prosperidad en Israel, le querían que ese regresaba a su hogar donde vivía en Judá. El profeta devuelve la fe de su pueblo. El deseo del profeta es que ellos vengan otra vez a Dios en arrepentimiento por algo que ellos estaban desobedeciendo. El mensaje de un profeta era a revelar, o un revelador, dar una nueva revelación o una verdad de Dios. Y a veces ese mensaje fue algo profético, algo que no va a pasar en ese tiempo, algo que va a pasar en años después, como encontramos aquí en el libro de Amós. Sabemos que los cristianos en el tiempo de Amós, en el principio no tenían la Biblia completa. Tenía el Antiguo Testamento, y el profeta tenía que revelar la palabra de Dios a ellos. Cuando miramos la palabra profeta, en griego, la idioma original significa mensajero. Y eso que ellos están haciendo, están llevando un mensaje. Dios le ha llamado a ellos a llevar un mensaje. Sabemos que el don de profecía o el don de estos profetas era algo temporal, dado por Cristo para restablecer o establecer la iglesia. Pero hoy no tenemos profetas, porque ya Dios reveló todo que nosotros necesitamos saber en este tiempo. Y esta noche vamos a mirar esta tarea que tenía Amós, el trabajo, el mensaje que ahora le va a predicar a ellos, a Israel. La última vez que terminamos capítulo 2, quiero repasar un momento para que podamos llegar a capítulo 3 y entender el contexto. La última vez terminamos capítulo 2, donde Amós terminó hablando del castigo de Israel. Obviamente pasó unos cuantos versículos hablando de Israel. Había 8 naciones donde Dios dio una profecía a Amós para que le diga cada uno de ellos que Dios le va a castigarle a ellos. Estas 6 naciones que van alrededor de Israel, ellos hicieron algo a Israel como estaban viviendo alrededor de ellos. Y después hay 2 de la casa, me refiero a Judá e Israel. Y Dios le trató a ellos un poquito diferente, más fuerte, porque ellos son de la casa. Los otros 6 fueron un castigo por algo que hicieron a Israel. Los 2 de la casa, el castigo de ellos fue algo que ellos hicieron a Dios. Había una diferencia, pero todavía ellos están en castigo. El libro de Amós significa castigo, y eso que está pasando, Dios le estaba castigando a ellos. El nombre de Amós significa carga, que es la carga que Amós tenía para Israel. Algo que Dios le puso en su corazón para llevar este mensaje. Sabemos que Amós fue un agricultor y pastor de animales. No fue una persona conocida, no tenía dinero, solamente trabajaba en su propia finca, y Dios le llamó a él, una persona no importante, para llevar un mensaje a este grupo. Eso nos dice a nosotros que Dios llama a personas normales o personas que no tienen título. No llama a presidente, no llama gobernadores. Él llama a personas sencillas como nosotros, que tenemos un corazón para ver a almas perdidas, para llevar un mensaje. Nosotros llevamos el mensaje del Evangelio a otros, no estamos dando profecía a otras personas, pero Dios nos usa a nosotros para ser pastores, para ser maestros, a llevar el Evangelio a otros. Dios tenía un mensaje de profecía a todos sobre el castigo. Cuando Amós llegó a Israel, obviamente ellos estaban en prosperidad,
todo estaba bien, todo estaba creciendo bien, tenían dinero, tenía todo lo que necesitaba. Lo único que faltaba fue que ellos estaban lejos de Dios. Estaban sirviendo otros ídolos, estaba tratando a los pobres mal, y eso fue principal de Amós. Él vio con sus ojos que los de Israel estaban tratando a los pobres mal. Ellos tenían dinero, pero aunque había un pobre ahí, no le ayudaba. Y Amós se enojaba sobre eso. Y él dice, castigo de ellos, una parte es porque no ayudaba a los pobres. Hermanos, la Biblia habla mucho sobre nosotros ayudando a los que tienen necesidades. Los que no tienen comida, los que les faltan cosas, nosotros debemos de ayudarle a ellos. Ellos obviamente no querían escuchar a Amós, pero Dios tenía un mensaje para ellos bien importante. Y hermanos, cada vez que Amós hablaba, lo vemos en capítulo 1, lo vemos en capítulo 2, cuando él da esta profecía a ellos, él siempre empezaba lo mismo. Decía, así he hecho Jehová, o he dicho Jehová. Porque Amós quería que la nación de Israel entendía que el mensaje que él daba a ellos con su boca no eran las palabras de él, fueron palabras de Dios. Y por eso él empezaba, así he dicho Jehová. Y después él daba a ellos la profecía. Y cuando terminaba diciendo el castigo, él terminaba diciendo, dijo Jehová. Él quería ser claro con todos que las palabras que él decía con su boca realmente fueron palabras de Dios. Amós no fue la persona que le iba a castigar a ellos. Dios le iba a castigar a ellos. Y quería que ellos estén claros en esto. Vamos a ver en capítulo 6 o capítulo 3 a capítulo 6 esta próxima sección que nosotros vamos a estudiar. No vamos a ver los 3 capítulos hoy, pero quiero que vean el contexto de donde nosotros estamos entrando. Ya terminamos con la profecía entre las naciones. Ahora Dios empieza a hablar específicamente a Israel. Y pasamos todo el tiempo ahora hablando sobre ellos y lo que Dios tiene para ellos. Quiero que entienda que en capítulo 3 hasta capítulo 6 son predicaciones que Amós dio en Betel a la nación de Israel. Vamos a mirar predicaciones, Amós hablando con ellos, ellos estando a frente de ellos, él predicándole a ellos, y nosotros vamos a ver esos mensajes que están aquí en estos capítulos. Nosotros vamos a empezar esta noche con uno de los mensajes que él empieza a hablar. Vemos que el énfasis que Dios nos enseña en estos versículos esta noche, Él quiere que nosotros veamos la relación con Israel, la relación que Dios tenía con ellos. Es por el amor que Dios tiene que ellos, o tiene que castigarle a ellos. Dios le amaba a ellos tanto que por su desobediencia Dios tenía que castigarle a ellos. Hermanos, cuando Dios nos castiga a nosotros, cuando Dios nos da disciplina a nosotros, lo hace porque Dios nos ama a nosotros. No está sentado allá en el cielo diciendo, hoy yo voy a castigar a esta persona solamente porque estoy aburrido. Cuando Dios nos disciplina, y debemos de dar gracias a Dios por la disciplina, porque nos enseña a acercarnos más a Dios, nos enseña que estamos haciendo algo mal, vemos el amor de Dios cuando Él nos disciplina. Recordamos de algunos versículos como Proverbios capítulo 3, donde dice, porque Jehová al que castiga, porque Jehová al que ama castiga. Y da un ejemplo para que tú y yo podamos entender un poquito más. Dice, como el padre al hijo a quien quiere.
¿Cuántos padres aquí castigaron sus hijos? ¿Verdad? Amén. ¿Por qué? Porque le amamos a ellos, ¿verdad? Y por eso se merecía algunos más que otros, pero fue por su desobediencia. Hay otro pasaje en Hebreos que quiero ver cuando hablamos de disciplina y hablamos sobre lo que estaba pasando, Dios dando disciplina. Dice aquí, porque el Señor a que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿verdad? Es disciplina porque él recibe a esa persona como hijo. Y mira lo que dice, si soportéis la disciplina que Él nos da, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Obviamente los padres van a disciplinar a sus hijos. Y Dios otra vez nos da ese ejemplo para una aplicación, para nosotros verlo en la manera de nosotros aquí en la tierra. Dice ahora, pero si se os deja sin disciplina, si no le da la disciplina a los niños, a las personas que están en desobediencia, dice, de la cual todos han sido participantes, ahí está diciendo que todos ya han recibido la disciplina, ¿se entiende? Por eso dice, de la cual todos han sido participantes. Dice, entonces sois bastardos. Los que no reciben disciplina, Dios le dice que ellos son como los bastardos. Esa persona o ese hijo es una persona que fue o nació fuera del matrimonio. En el sentido que está fuera de la familia. Si tú no ves disciplina cuando hace algo mal, si nosotros no vemos disciplina, quizás no está en la familia de Dios. Porque Dios dice, Él disciplina a los que Él ama y son mis hijos. Si no están recibiendo disciplina, está haciendo algo mal y ve que Dios no te está disciplinando, quizás no es parte de la familia de Dios, porque dice, va a disciplinarle a esa persona. Obviamente yo no voy a darle una pela a cada niño que no es de mi familia, pero a mis niños, su disciplina es diferente porque yo tengo un amor especial para ellos y cuando están en desobediencia yo le castigo a ellos como familia. Y Dios, si somos hijos de Dios, Dios nos castiga a nosotros más como hijos. Y si somos hijos, vamos a recibir la disciplina de Dios. Va a pasar cuando estamos en desobediencia. Ahora, Israel son hijos de Dios, es el pueblo de Dios, que significa que si ellos estaban en desobediencia, ellos van a recibir castigo. Y eso es donde nosotros llegamos ahora en este punto. Mira cómo Amós empieza ahora en versículo 1, en preparación para este mensaje que Amós tiene para ellos. Mira versículo 1. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Quiero pararme ahí un momento, porque Amós dice algo bien importante en esta frase, en esta primera parte de este versículo, que yo quiero sacar aplicación y aplicarnos a nosotros. Recuerda que esto es una predicación para Israel. Él está predicándole a ellos y lo primero que él dice es oír esta palabra. Está parado frente de ellos y está diciendo, escúchame lo que yo voy a decir.
Dice que ha hablado Jehová contra vosotros. Otra vez, Amós está diciéndonos que estas palabras vienen de Jehová. Tú sabes que esto es que Dios quiere para nosotros. Oír esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Hermanos, cada vez que yo predico, cada vez que una persona se para aquí a predicar la palabra de Dios, yo estoy diciendo, el predicador está diciendo, oír esta palabra que ha hablado Jehová. Porque nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Y yo como pastor quiero que cada persona escuchen la palabra de Dios. Y en una manera, aunque no lo estoy diciendo lo mismo que dice Amós. Oír esta palabra que ha hablado Jehová contra nosotros. Aunque nosotros paramos aquí a predicar, aunque yo puedo decir, escuchan, estos son palabras de Dios, todavía durante los mensajes hay algunos en la iglesia que no oyen oír esta palabra, que significa que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, no abren los ojos, o abrir nuestras orejas, ¿verdad? Yo no oigo de mis ojos, quizás ustedes, pero yo no. Abrir nuestras orejas para escuchar. Y hermano, escucha bien, muchas veces nosotros llegamos a la iglesia, estamos preocupados, estamos pensando en tantas cosas, que cuando debemos de escuchar la palabra de Dios, tenemos los oídos apagados y no podemos escuchar cuando Dios está hablándonos a nosotros. Tenemos que oír, no solamente que queremos oír, pero oír lo que no le gusta a nosotros. Es fácil para oír un mensaje de prosperidad, un mensaje que nos da ánimo, pero en iglesia también tenemos que oír mensajes que nos enseñan a nosotros parte de nuestra vida que no estamos escuchando o estamos en desobediencia. Tenemos que escuchar lo bueno, tenemos que escuchar lo malo o lo difícil cuando Dios nos habla a nosotros. Amós dice, oír esta palabra, esta profecía que Amós está preparando para compartir a la iglesia o al pueblo de Israel. Y como capítulo 1 y capítulo 2, él dice, hablando de Jehová, menciona su nombre. Lo que Amós va a decir viene de la autoridad de Dios. Y la pregunta esta noche es esto. ¿Tú estás escuchando a Dios? Yo quiero que en esta parte nosotros empezamos a examinar nuestra vida y quiero que cada uno pregunte a sí mismo, ¿yo estoy escuchando a Dios? Amós dice, y lo repito porque quiero que lo vea y lo entiende, que esto llega a casa de nosotros, a nuestro corazón. Amós dice, oír esta palabra que ha hablado Jehová. Hermanos, cuando leemos la Biblia de Dios, estamos escuchando la voz de Dios. Cada vez que tú abres la palabra de Dios y la lees, tú estás escuchando la voz de Dios. Y muchas veces desobedecemos a Dios, no porque queremos, no porque yo quiero desobedecer a Dios. Nosotros a veces desobedecemos porque no estamos escuchando. Cuando Dios nos habla, no escuchamos el mensaje que Dios quiere para nosotros. Obviamente Dios nos da mandatos, pero muchas veces no prestamos atención a estos mandamientos que Dios tiene para nosotros en su palabra.
Y es porque no realmente, muchas veces, cuando no obedecemos, es porque no realmente le amamos como debemos amar a Dios. Es porque no le respetamos a Él como debemos de respetar a Dios. Y por eso nosotros desobedecemos a Dios. En Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Hermanos, si tú amas a Dios, tienes que guardar los mandamientos que Dios tiene para nosotros en las Escrituras. Si mis niños en mi casa no me aman, no me respetan, van a desobedecer. Si me aman a mí, si me respetan, mis niños, ellos sí van a obedecer. Hermanos, si nosotros amamos a Dios, si le respetamos a Dios, tú y yo vamos a obedecer los mandamientos que tiene para nosotros. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis hijos, los hijos de Dios, cuando estoy hablando, cuando escuchan mi palabra de Dios, cuando estoy leyéndola, mis ovejas oyen mi voz. Hay muchos que dicen, no entiendo si es Dios hablando o hablándome a mí o otras palabras en mi mente. ¿Es Dios o es otra persona que me está hablando? Y muchos dicen, no puedo distinguir, o no sé si es Dios diciéndome algo a mí o si es otra persona o voces que están en mi mente. Hermanos, escuchando y sabiendo la voz de Dios viene cuando estamos leyendo y orando a Dios. Y una vez que nosotros escuchamos, una vez que nosotros oímos la voz de Dios, nosotros nunca nos vamos a olvidar esa voz. Y la próxima vez que habla nosotros, vamos a ver, Dios me está hablando. Yo conozco esta voz que el Espíritu Santo me está hablando. Yo conozco esta voz. Yo sé que es Dios diciéndome algo a mí sobre algo que tengo que trabajar. Y vamos a conocer a Dios. Vamos a conocer la voz de Dios cuando tú y yo empezamos a leer la Biblia, a orar y dejar que el Espíritu Santo trabaje y hable a nosotros. Como una mamá, si hay mucha gente hablando y si tú eres mamá, esta noche tú conoces esto. Yo no soy mamá, yo no sé, pero yo sé que esto pasa. Si tú estás en un cuarto lleno de personas y tu bebé empieza a llorar, tú puedes escuchar la voz de ese bebé. ¿Es correcto o no? Él lo puede escuchar. No importa cuántas personas. Me acuerdo, Sonia muchas veces se levantaba, yo no escuchaba la voz de bebé, quizá no quería escucharla para no levantarme, no sé. Pero solamente los principios empieza a dar gugu gaga, ¿verdad? Pequeño, y Sonia se levantaba rápido, escuchaba la voz de bebé porque conoce la voz de el bebé. Y eso pasa a ellos, quizás pasa también con los padres. También tu bebé escucha tu voz y conoce, esa es mi mamá. Cuando tú llamas el nombre de su hijo o su hija, ellos pueden ver entre dos voces, esa es mi mamá llamándome, o ese es mi papá. Sonia estaba compartiendo con una persona de Josie. Cuando Josie salió, ella nació, ella salió gritando como 99 de los bebés que salen, o 100, porque le tienen que darle a ellos para que ellos griten, para que limpie todo que está dentro. Y Josie salió gritando como todavía grita, el mismo voz. Y cuando yo llegué donde ella estaba, ahí en la cuna, y yo hablé a ella diciéndolo, está bien. A ese momento, instante, ella paró de llorar. ¿Por qué?
porque aunque sus ojos todavía no estaban abiertos, ella reconoció la voz que le estaba hablando a ella. Ella trataba de abrir sus ojos a mirar quién es, pero después, cuando me vio rápidamente, quería cerrarla otra vez. Y dice, wow, lo que mi ojo vio. No quiero ver, cierra los ojos, por favor. Y dice, ella conoció, nosotros conocemos. Hermanos, ojalá que cuando tú hables a Dios, Dios te conoce tu voz. Él dice, wow, ahí está este cristiano. Yo le conozco su voz porque ellos me hablan todo el día y conoce la voz. Pero una persona que no habla con Dios mucho, quizás Dios dice, wow, hace mucho tiempo que yo he escuchado esa voz. ¿Dónde estaba esa persona la última semana? Y hermano, también va en la otra dirección. Cuando Dios habla, tú vas a escuchar, tú vas a ver, eso es la voz de Dios. Él me está hablando. ¿Por qué? Porque ya le he escuchado esa voz antes. Pero si tú no estás acostumbrado de escuchar la voz de Dios, cuando Él nos habla y nos dice algo, no lo va a conocer. Y va a decir, ¿Dios me está diciendo algo o no? No sé quién me está hablando. Bien rápido esta noche quiero ver 5 razones por qué nosotros no escuchamos a Dios. Y saco todo esto porque en el principio Amós dice, oír la palabra de Jehová. Oír esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Y el problema en cual ellos no estaban escuchando porque no estaban obedeciendo. Nosotros ahora queremos sacar esa frase y tratar de ver por qué nosotros mismos como cristianos no escuchamos la voz de Dios cuando Él nos habla. Número 1, obviamente no estamos escuchando. Razones por qué no estamos escuchando la voz de Dios. Número 1, porque tú y yo, cristianos, no estamos escuchando. Estamos muy ocupados. Y cuando estamos ocupados de cosas que quizás no debemos estar haciendo, o estamos ocupados y no le damos tiempo a Dios, apagamos los oídos y cuando Dios habla, estamos haciendo tantas cosas. Y cuando Dios dice, hey, quiero pasar tiempo contigo, ya tú no escuchas la voz de Él porque está tan ocupados. A veces no escuchamos tú y yo porque estamos muy lejos de Él. Hermanos, si estamos lejos de Dios, tú y yo no le vamos a escuchar. Si yo me paro ahí en Mr. Special y ustedes están aquí, yo estando lejos y yo grito, es posible que no me van a escuchar. Y hermanos, lo más lejos que nosotros vamos de Dios, lo más difícil es para escuchar la voz de Dios. Pero lo más cerca que nosotros estamos con Dios, lo más que yo leo mi Biblia, lo más que yo oro, lo más que yo paso tiempo sirviendo a Él y tenemos una relación personal, íntima, apasionado, cuando Dios habla a nosotros, aunque está hablando en voz bajita, tú y yo lo vamos a escuchar. A veces no le gustamos lo que está diciendo. No me gusta lo que me está diciendo porque me afecta a mí. O tengo que dejar algo que a mí me encanta, que yo sé no agrada a Dios. Dios me está diciendo, deja eso. Pero como todavía quiero hacerlo, yo pago mis oídos y no estoy escuchando cuando Dios me dice a mí, deja lo que está haciendo. Número 2, ¿por qué nosotros no escuchamos a Dios? Somos desobedientes a lo que Dios nos dice. Dios para de hablar a una persona si siguen desobedeciendo. Si nosotros seguimos desobedeciendo a Dios y no estamos obedientes y no escuchamos su voz, vamos a llegar a un tiempo donde Dios dice, ya no voy a hablar con esta persona porque sigue desobedeciéndome a mí. Somos desobedientes a lo que Dios nos dice a nosotros. Número 3,
¿Por qué nosotros no escuchamos a Dios? Número 3, sabemos que Dios dice, pero actuamos como si no le oímos. Sabemos los mandatos, pero las acciones que vienen de nosotros es como si no le estamos escuchando. Yo hacía eso con mi mamá. Ella me llamaba para entrar a la casa, decía, Luisito, entra. Yo escuchaba la voz de ella, pero me hacía como si no la estaba escuchando. Yo sabía que de la casa me estaba llamando para yo entrar, me hacía como no la escuchaba, porque no quería obedecerle a ella, y seguí jugando, aunque ella me llamaba. Y muchas veces nosotros hacemos eso con Dios. Dios nos dice algo que tenemos que hacer, sabemos que es correcto, pero pagamos los oídos y no queremos hacerlo. No escuchamos a Él. Satanás no quiere que tú le escuches a Dios. Y Satanás va a hacer todo posible. Quizás va a tapar sus oídos. O va a hacer cosas que va a estar tan ocupado para que no esté escuchando la voz de Dios. Hermanos, no te puedo decir qué importante es para escuchar a Dios cuando Él está hablando. Si no escuchamos, estamos perdidos. Como las ovejas. Cuando el pastor está llamando sus ovejas, las ovejas oyen. Y si no escuchan la voz del pastor, esa oveja va a estar perdido. La persona está diciendo, mira, camina en esta dirección. Quiero que camine por esta línea. Y si no estamos escuchando, vamos a ir a otro lugar. Vamos a estar perdidos. Y hermano, escuche bien. Y los perdidos son los que los lobos se comen. Los perdidos, los cristianos que no están escuchando y están caminando en un camino que no agrada a Dios, porque apagados sus oídos, los lobos en este mundo le van a comer a ellos. Porque no están escuchando a Dios. Número 4. ¿Por qué no escuchamos a Dios? Número 4. Queremos que Dios nos enseñe y no me diga. Queremos que Dios haga milagros para nosotros obedecer. Queremos ver que Dios nos dé acción en vez de nosotros poner fe en Dios, en vez de nosotros escuchar la voz de Dios. Le decimos a Dios, Dios, tú me tienes que enseñar primero. Señor, yo quiero que tú me enseñes una prueba o me enseñes evidencia que yo tengo que obedecerte a ti. Y queremos que Dios nos enseñe algo físico para nosotros obedecer a Dios. Pero es algo que tenemos que hacer la primera vez. No queremos escuchar, solamente queremos acción. Queremos los resultados ahora. Dios, sana mi cuerpo ahora. No quiero tener fe en Dios que me va a sanar. Yo quiero que lo haga ahora, después. Quizás tengo fe. Dios, tengo que tener fe que tú vas a proveer. Muchas veces queremos las cosas ahora. Dios, necesito el dinero ahora. Necesito evidencia que tú vas a bendecir. Y Dios dice, no, ten fe en mí. Yo voy a proveer en mi tiempo, en el tiempo perfecto. Pero muchas veces queremos los resultados ahora. Muchos no escuchan a Dios hasta que están en la tribulación. Cuando todo está bien en su vida, no están escuchando la voz de Dios. Pero hermanos, el momento que nosotros pasamos por tribulación, ahora nosotros decimos, ok, ahora yo voy a escuchar. Ahora voy a escuchar porque ahora las cosas están difíciles. Ahora no me gusta en la situación que yo estoy. Ahora, Señor, yo necesito escucharte a ti. Debemos escucharle a Él en lo bueno
y en lo malo, Hay muchos que solamente abren su Biblia, que solamente oran cuando hay problemas. Y Dios quiere que nosotros leemos las Escrituras, que nosotros hablamos con Él todo el día, todo el tiempo, cuando las bendiciones vienen, cuando es tiempo de tribulaciones, que nosotros estamos comunicando con Dios en todo tiempo. Dios desea una relación especial con nosotros, no solamente estar ahí cuando nosotros lo necesitamos. Dios quiere estar ahí en todo tiempo, presente en tu vida. Y número 5, ¿por qué nosotros no escuchamos a Dios? Porque lo enfocamos más en nosotros que en Dios. Dios nos ama, pero nosotros no somos el centro de este mundo. Cuando nos enfocamos en nosotros, no podemos escuchar cuando Dios está hablando. La manera de escuchar a Dios más es leer la Biblia. Leyendo la Biblia es Dios hablando a nosotros. Y Dios desea una relación. Dios desea que nosotros le escuchamos a Él. Ahora vamos a regresar otra vez a nuestro versículo. Versículo 1. Solamente llegamos a una parte. Vamos a tratar de avanzar. Amós dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Y dice ahora, hijos de Israel. Sabemos específicamente a quién Él está diciendo estas palabras. Oír, y el grupo específico es los hijos de Dios. Pero hermanos, si vemos un poquito más, Dios nos da un poquito más información sobre ellos. Dice: contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Hermanos, no solamente Amós está hablando de los 10 tribus en el norte, pero todo Israel que salieron de Egipto, que significa los que estaban en Judá, los que estaban en el norte, todos. Aunque sabemos que el mensaje principal es para el norte, aquí en este versículo está diciendo hijos de Israel, más específico, contra toda la familia, los que Él sacó de Egipto. Y vemos que toda esta desobediencia estaba pasando cuando salieron. Ahí es cuando empezaron en el desierto, empezaron a desobedecer. Dios le ama tanto a Israel que le sacó a ellos de Egipto y ahora le va a castigar a ellos porque estaban haciendo las cosas mal. Muchas cosas que ellos estaban haciendo es adorar otros ídolos. Y es como si tú es mamá y papá y sus hijos, sabiendo que tú eres mamá y papá, empieza a llamar a otros mamá y papá. Sus propios hijos, llamándole a otras personas, negando que yo soy realmente su papá. Le dice a otro hombre, papá, negando a su papá real. Y eso que estaba haciendo Israel. Su Dios era Jehová, pero tenía otros ídolos y estaba llamando a esos otros ídolos su Dios. Y Dios estaba diciendo: mira, yo te saqué de Egipto, yo te amo, yo te estoy ayudando. Y todavía está llamando a esos otros dioses que ellos son tu Dios. Y por eso vemos este castigo. Ahora Amós dice, en lo próximo, le dice así, en la última parte del versículo 1, dice así. Ahora nosotros empezamos,
ya Amós dio la dirección, ya sabemos a quién está hablando. Está diciendo, escuchad lo que yo voy a decir porque viene de Jehová. Ahora, hermanos, vamos al versículo 2 y vamos a ver lo que Dios está hablando. Estas palabras en versículo 2 es Dios hablando a Israel y dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios está diciendo que entre todo el mundo, Él escogió a ellos. Dice, solamente he conocido de todo el mundo, las familias de la tierra. Dios obviamente le amó a Israel, le proveyó, le sustentó, le defendió porque amaba a ellos. Ellos fueron su pueblo. Pero ahora ellos están con otros dioses. Y por eso Él tiene que castigarle. Ahora, Dios dice en versículo 2, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios le está diciendo a ellos exactamente la razón en cual Dios tiene que castigarle. Dice por todas. Ahí la palabra todas está en plural, que significa que no fue algo específico. Fueron muchas cosas que ellos estaban haciendo, estaban en desobediencia y Dios tenía que castigarle. En todo esto podemos aprender que Dios castiga a los suyos más que otros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Para el Señor, hermanos, sabemos que el pecado es pecado. Pero yo creo que los pecados de los creyentes son peor, o quizás Dios lo ve diferente en los ojos de Dios, porque nosotros sabemos que no debemos hacerlo. Una persona que no es creyente lo hace porque no sabe, quizás no sabe que es algo mal, pero nosotros cristianos, sabiendo que es mal y lo hacemos, Dios dice, wow, a ustedes, mis hijos, tengo que disciplinarlo porque ustedes saben lo que yo espero de ustedes, pero todavía está pecando contra mí. Ahora, desde versículo 3 al versículo 8, vemos ejemplos. Hermano, ahora Dios va a tratar de darnos ejemplos para probar versículo 2. Me encanta cuando Dios hace eso, cuando nos dice algo, después nos da ejemplos para que tú y yo podamos ver que lo que Él dice lo está diciendo en esta manera o por esta razón. Y nos da ejemplos para nosotros ver. Y rápidamente vamos a ver estos ejemplos. Versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es no. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Hermanos, el profeta Amós y Dios tenía que andar juntos para que el profeta pueda profetizar. Y si no había una relación con Dios, si Amós no tenía una relación con Dios, y se hacía imposible para Amós poder entender a Dios y estar de acuerdo con Dios. Tú y yo tenemos que andar con Dios para hacer la voluntad de Dios. Y si no estamos caminando con Dios, nunca va a ver lo que Dios quiere para tu vida. Pero cuando andamos juntos, yo y Dios juntos, porque hay una relación especial, podemos estar de acuerdo con la voluntad de Dios para nosotros. Si eso no es suficiente, nos da en versículo 4 otro ejemplo. Nos das 2. Dice, rugirá. Este es por ese caso no entiende. Tengo que dar effects. Como tenía un niño pequeño, pues. Ese grito, el león en la selva sin haber presa. Ese es el número 1. Mira el número 2. Dará
el leoncillo su ruido desde su guarida o su lugar donde está quedando, si no apresaré. Lo que está diciendo es, va a gritar un león si no tiene nadie para gritar. Un león no va a gritar solamente si ve algo para comer o si ve algo que una persona atacando a sus niños, pero solo no va a gritar. Dios no va a castigar si no hay desobediencia. Un leoncillo no va a gritar si no escogió nada, si su mamá no trajo comida a él. Pero el momento que ve mamá con comida y ve viendo su mamá en su dirección, él va a gritar en esa voz pequeña que tienen ellos, porque él puede ver la comida viniendo. Un profeta no va a predicar si no recibió un mensaje. La respuesta aquí otra vez de los dos en versículo 4 es no. Amós, en otro sentido, es el leoncillo, Israel es la comida y Dios es el león. Queremos verlo de esa manera. Israel no va a poder escapar del león. El león va a venir y va a castigar. Versículo 5, vamos a seguir viendo estos ejemplos. Caerá el ave en lanzo sobre la tierra sin haber cazador. Número 1. Número 2. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Todos estos ejemplos está probando versículo 2 sobre ellos recibiendo este castigo. Lo que está diciendo versículo 5 es, el ave no va a bajar del cielo si no hay comida. Y la persona no va a sacar la comida de la tierra hasta algo baje para comérsela. Ese ejemplo que está diciendo nosotros. La respuesta otra vez es no. Ahora, si eso no es suficiente, mira versículo 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. La respuesta otra vez es no. Cada vez, hermanos, cuando sonaba la trompeta, las personas sabían que peligro venía, quizá un ejército venía, algo estaba pasando. Por eso Amós dice, o Dios dice, no tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Claro que sí, porque van a saber que algo está pasando. Mira versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios reveló un secreto a los profetas y fue profetizado por muchos años antes que Dios puso acción. Hermanos, esto no es la primera vez que Dios está dándole profecía de un castigo. Dios usó muchos profetas para que ellos le prediquen y Dios le dio muchas oportunidades para arrepentimiento. Dios, por medio de los pastores, por medio de cristianos, está revelando el juicio que viene. Por eso tú y yo tenemos que testificar. Porque viene un juicio para los que no conocen a Dios como su único Salvador. Viene un día que Dios va a castigar a los que no recibieron a Cristo. Ahora, no interpret. A veces si sigo así, me sale una palabra que no quiero que salga. Vamos a entender este versículo 7. Porque quizás algunos
lo sacan de contexto. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, muchos lo están cogiendo hoy en día y está diciendo, Dios no va a revelar nada sin un profeta. Y muchos en la iglesia están esperando un profeta para revelar algo, y Dios no está diciendo esto. Dios en el Nuevo Testamento ha sido muchas cosas sin mandar a una persona a decirlo al pueblo, sin usar un profeta. Todavía Dios hizo cosas. Pero en este caso, en el caso de Amós, en el caso de otros profetas, sí, no hizo nada hasta que él mandó el profeta para darle esta profecía. Después que ellos predicaron, después que ellos tuvieron otra oportunidad, después Dios vino y le dio castigo. Nosotros no estamos esperando a un profeta ahora para que Dios nos hable, nos dice algo. Lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Déjame a buscar, vamos al versículo 8, por el tiempo. Dice el versículo 8, otro ejemplo. Dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si yo traigo un león aquí ahora mismo y empieza a gritar, ¿quién no temerá? ¿Quién se va a quedar ahí en su asiento y decir, ven, búscame a mí? Yo creo que Marta va a ser la primera que va a salir de la iglesia. Ella va a correr lo más rápido que todos, ¿verdad, Marta? Todos nosotros vamos a gritar. Si yo veo un león, yo voy a gritar como una mujer. Y voy a correr como una mujer también. Dice, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amós está diciendo, no me acuse a mí, yo soy solamente el mensajero. Amós dice, ¿quién no va a tener miedo cuando el león grita? Pues él dice que es natural para un profeta a profetizar cuando Dios habla. Y Amós se sintió obligado para hablar a lo que Dios le estaba diciendo a él, a los de Israel. Cuando el león grita, la gente tiene miedo. Dios le habló al profeta Amós y es imposible para él estar calladito. Él va a tener que sacar esas palabras como el león. Si viene, tenemos que gritar. Ese sonido va a salir de nosotros. Y Amós está diciendo, Dios me está hablando, esa voz va a salir de mí. Yo tengo que profetizar. Hermanos, para terminar, quiero que vean su vida personal y haga esta pregunta. ¿Está escuchando la voz de Dios? Amós decía, oír esta palabra que ha hablado Jehová. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos escuchando la palabra cuando Dios está hablando a nosotros? Si tú eres hijo de Dios, Él te va a dar disciplina porque Dios te ama a ti. Y Dios quiere que nosotros regresamos a Él. Dios quiere que restauramos esa relación con Él. Y por eso tenía que disciplinarnos. Dios tenía que disciplinar a Israel porque Él deseaba que ellos regresen a Él para que ellos puedan tener una relación con Dios otra vez, que ellos sean su pueblo otra vez, que Dios pueda cumplir su voluntad con ellos. Y lo mismo con nosotros. Hermanos, a veces Dios te usa a ti para hablar a otra persona sobre algo que otro está haciendo. Dios te está usando antes que Dios le dé castigo a esa otra persona, y nos usa a nosotros como usó a Amós para hablarle a esa persona antes que Dios le trae castigo a ellos.
Pero hay muchas veces que no escuchamos a Dios y no hablamos quizás a la otra persona porque tenemos miedo, porque no queremos confrontarle a ellos. Y Dios dice, yo te voy a usar a ti para hablarles a esa persona antes que yo le traiga disciplina o antes que le doy castigo a esa persona. Esa persona puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, un amigo, un vecino o otra persona en la iglesia. Por eso, hermanos, es importante que nosotros escuchamos a Dios, que nosotros obedecemos a Dios y que nosotros hablamos de Dios a otros. Hermanos, está escuchando la voz de Dios. Y cuando Dios te habla a ti, tú reconoces que es Dios hablando porque tiene una relación personal, íntima y apasionado con Él. Ojalá que sí, ojalá que cada persona esta noche dice, yo conozco la voz de Dios cuando Él me habla a mí. Y más importante, yo hablo con Dios todos los días y Dios me habla a mí todos los días. Vamos a estar en pie todos y vamos a orar y entregar este tiempo a Dios. Y quiero que mientras están ahí sentados con sus ojos cerrados, nadie mirando, quiero que esto sea un tiempo, cada vez que nosotros abrimos la palabra, cada vez que Dios nos habla, es bueno que nosotros hacemos decisiones para el Señor, para que no salimos igual como entramos. Y si Dios te habló a ti de una manera sobre no están escuchando la voz de Dios, ahí en su asiento, hable con Dios. Y le diga, Dios, perdóname porque